3 días de escucha, diálogo y propuestas, nuestro programa del 16º Encuentro de Centros de Cultura llega a su fin. Antes de efectuarse la clausura correspondiente, invito a la maestra Silvia Rubín a que realice la lectura de la relatoría de estos arduos días que recogen las ideas principales y reflexiones que se han expuesto por todos nuestros ponentes. Muchas gracias. En efecto, ha sido un recorrido muy amplio y vasto sobre el diálogo que se propuso para este 16º Encuentro de Cultura que ha versado sobre la vocación al amor y la utopía de lo nuestro. A continuación, en este espacio de relatoría se recapitulará, haciendo un esfuerzo, lo más rápidamente posible, la selección de las ideas y postulados más relevantes que han sido expuestos en estos días. Iniciando el martes 23 de febrero con la exposición del cardenal Gianfranco Ravasi, quien nos propuso 2 textos diversos de la Biblia, sustentados en el Génesis y en el Cantar de los Cantares, para destacar que la persona humana, la figura humana, es sustancialmente un ser en relación con el exterior, no como una prisión encerrado, sino con autoconciencia, con una característica personal. La Biblia dice explícitamente que el hombre no ha encontrado una ayuda que le venga de frente y comprende la relación horizontal y la vertical, con la materia, con el cosmos, con Dios, una relación de amor con Dios. Y al costado del hombre se encuentra una compañía, de ese nacer del texto cóstula, una lealtad, al lado, una dependencia en paralelo de al lado. La mujer entonces se ha repetido también que salió del costado del hombre, no de los pies ni de la cabeza, porque no es ni superior ni inferior, sino del costado para ser igual y para ser protegida, para ser amada. Y los dos juntos se convertirán en una carne sola, que quiere decir la existencia, la historicidad de la vida, la sexualidad que une a ambos, participan de ambos de una sola historia. Y el proyecto de Dios, con toda esa armonía, con la mujer, con la tierra, no es un desierto, produce. Por lo tanto, se multiplicarán los dones, pero a la vez, en un verbo tirano que así nos lo reflejaba el cardenal, con un dolor se parirán los hijos, y el esposo será tu deseo, tu instinto, y él te dominará. Pero entonces, en este cuadro luminoso y luego el cuadro oscuro de tiniebla, también hay una ruptura de la armonía, porque a través del pecado se rompe con un proyecto para la humanidad. Ante ello, también se reconoce que Dios creó al hombre a su imagen. Hombre y mujer les creó. Y Dios, creador, tiene como imagen evidente la copia que genera. Abraza la generación física y espiritual. El elemento fundamental, nos recalcó, es la copia que representa a Dios en su acto más alto, la donación de amor, la de su fecundidad. Por lo tanto, cada persona encierra la imagen de Dios. Recordemos que es a su imagen y semejanza. Entonces, el tema del amor es vinculado en 3 piedras preciosas, cuando además en el Cantar de los Cantares se habla de un vocabulario de sexualidad, pero con toda la complejidad humana, de pies a cabeza, pasando también por el eros, el deseo, la existencia de la ternura, la existencia de la fantasía, la creatividad humana en el confrontamiento con la otra persona, con la poesía. Un deseo que no es instinto, sino que se queda en la potencialidad de la criatura humana. Y surge también el ágape, el amor, el elemento más alto para alcanzar en la experiencia de la relación hombre-mujer. No es una alianza, por tanto, política, sino de amor. Y reiteraba el presbítero Francisco Ramírez Llanes, después de estas palabras del cardenal, que hay que cultivar un espacio de escucha para presentar tesis y particularmente recordar que la mirada es el lenguaje del corazón. Por lo tanto, nos invitaba a que los diálogos de estos 3 días supiéramos ver a los ojos, descubrir a las personas, para ver cómo estábamos necesitados todos de compañía y de comprensión. No para ver largos discursos, sino más bien para cultivar tanto el aspecto intelectual como el interior. Se sumaba a esta invitación Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, recordando que predicar el Evangelio de la familia es predicar el Evangelio de la vida, y que entonces, en estos días se propondrían iniciativas que contribuyeran al crecimiento de la humanidad, participando desde múltiples latitudes en estas tensiones para después ponerlas en común. Y ya hacia el cierre de esta inauguración, el doctor Emilio José Baños Ardavín nos reiteraba que hace 8 años el cardenal Ravasi ya proponía una reflexión de repensar la universidad en un enfoque de diálogo, de fe y de cultura para trabajar una propia definición de universidad desde la multiplicidad de elementos y para escudriñar y acercarnos a ese gran concepto universal y complejo que es la verdad. Por lo tanto, ya nos decía, podemos encontrar paradojas como lo es la temática de este encuentro, sobre amor y sobre las relaciones interpersonales, de hombres y de mujeres.
Pasamos rápidamente a un recorrido que nos hizo la doctora Livia Bastos con una remembranza de los encuentros anteriores. Y al respecto, solamente hay que recalcar, para no olvidarnos, que esta propuesta nació posterior a la respuesta de que el Papa Juan Pablo II en su momento, en 1994, invitaba a los católicos del mundo a prepararse al jubileo del año 2000. Si bien en el 97 se efectuó en nuestra universidad este primer encuentro de centros de cultura y se había pensado solamente en realizar 3, debido a la gran acogida, se siguió elaborando, incluso hasta hoy, con el abordamiento de diversas temáticas, porque recordemos que queremos razonar, porque hoy se predica una pluralidad y nosotros queremos promover un verdadero intercambio para espacio, para la alteridad más radical, el varón frente a la mujer y viceversa. Eso nos recordaba la doctora Livia. Y esto nos lleva a preguntarnos sobre las causas que han llevado al debilitamiento o rechazo del matrimonio cristiano como construcción de la realidad, cómo ha sido el paso de la alteridad al yo. Por lo tanto, y creo que se ha cumplido, nos decía, queremos ser propositivos y poner en el ágora de las ideas la razonabilidad de la alteridad radical, de la complementariedad que no implica el menoscabo de nada, sino la razonabilidad del matrimonio cristiano y su aporte para construir el tejido social en pluralidad. Entre estas intervenciones tuvimos también spots de jóvenes que expresaron sus dudas e inquietudes concretas respecto al matrimonio hombre-mujer, cuestionamientos también respecto a las aprobaciones y negaciones, e inclusive sus historias de vida. Y en propias palabras, destacamos cuestiones como contar con un matrimonio sólido porque es la base de la familia, pensar más en cómo escoger a una pareja, que no debe de ser obligado ni forzado, tiene que destacar valores en armonía, la afectividad, la fidelidad, la reciprocidad, y que no debe de ser una disputa. Además de destacar que es un compromiso de amor y una vocación, porque es la mayor manifestación de amor, es un don de Dios, la gracia de traer además vida al mundo. Se construye con compromiso igualitario entre hombre y mujer. Y, como jóvenes, sin bien causa incertidumbre, no por ello significa que no lo aborden. Lo tienen muy bien en la cabeza. Un tanto más adelante, el doctor Tomás Leoncini, con la ponencia de la sociedad líquida, nos hacía ver que la bioética nació como una intención de unir el conocimiento biológico con el sistema de los valores humanos. Y el ser humano, con el apoyo del Internet y de los ordenadores, es capaz ahora de imaginarse omnipotente. Por lo tanto, cuestionaba hasta qué punto las sociedades líquidas, a imagen y semejanza de la red y del mercado, con el único fin del beneficio inmediato, verán por la humanidad. Por lo tanto, nos decía, la incertidumbre y la fragilidad para los nacidos desde 1980 en estas sociedades líquidas también tendrán que medirse de forma consciente o no con dos fuerzas centrífugas, el mercado y la red. Un deseo que vive para sí mismo en un capitalismo contemporáneo y que no excluye el ámbito profesional y el amoroso. Y nos decía, nos corresponde, por tanto, acompañar a las nuevas generaciones a comprenderse a sí mismos. En la ponencia a la escucha de vulnerabilidades por Ana Cristina Villa Betancourt, nos decía que si bien se encortó en su camino con personas feministas, ella nunca se había sentido cómoda precisamente hablando de sí misma como ello. Y en su exposición se centró en la idea de abordar las vulnerabilidades de los siglos XX, XXI y del pensamiento de género. Nos dio un amplio contexto en cuestión de estadísticas y después nos dijo que se desprendían dos enfoques para poder resolver estos cuestionamientos que ahora tenemos en puerta y que había que valorar la autonomía como una visión que deja de lado el elemento del ciudadano, un elemento central en el tejido de la sociedad, que hay todavía una dificultad para conciliar el cuidado de la mujer hacia su familia y que hay lecturas reductivas de la historia, que pocos son los autores sensibles a este tema y que se descuida la estabilidad que dan las mujeres ante, por ejemplo, situaciones como pudieran haber sido guerras y gestas. Hay quienes aprovechan, además, puntualizaba el divorcio express y que si bien ha aumentado también el nacimiento de hijos fuera del matrimonio y la ausencia de la figura paterna, es el pensamiento de la fertilidad de la mujer, abordado por cuestiones sociales y no médicas, otro aditamento que se suma a esta circunstancia. Nos decía que hay una dramática reducción de los nacimientos en todos los países relacionados con el poder adquisitivo, pero también que tiene otra cara, la asociada con una mayor problematización de la maternidad. Hacia la recta final, ella nos decía que entonces había que acentuar que la madre es un concepto antropológico y ante una propuesta de ser un arquetipo cultural, valdría la pena preguntarse, ¿qué pasa con un patrimonio genético, con la necesidad de abrazar y de mirar a la madre que les dio vida? ¿Si sería suficiente o podrían esos hijos con parejas homosexuales tener estos derechos? En cuanto a los testimonios ya propiamente de los matrimonios de las diferentes culturas, rescatamos ideas tales como no es un dilema ni es un conflicto de roles. No hay una vida en mí, decían, somos nosotros. Hay unidad
y Dios en el centro. Aceptar al otro como es aceptar las diferencias, complementarnos como hombre y como mujer, y nos reconocemos con todos los atributos de la feminidad y de la masculinidad. En la ponencia del doctor Jennifer E. Morel, hombre y mujer en diferentes culturas, nos hacía la pregunta, ¿qué es el género? Una pregunta en la que se podría encontrar respuesta en el sexo, pero también en la conceptualización del constructo cultural. Debemos focalizarnos, aseguraba, en la construcción de la persona. No hay distinción entre hombre y mujer. Las diferencias que pudieran existir no tienen un significado, porque hay que evaluar aquello de lo que no se puede escapar y la libertad sobre quién decide ser, creados hombre y mujer, porque Dios nos remite al Evangelio. El género entonces es semejanza, respuesta personal a la cultura y a la sociedad con Dios y en comunión con los otros. Es una encarnación sacramental. Por lo tanto, ¿qué tenemos en común? A pesar de que una experiencia pueda ser diversa, acorde a diversas culturas, y ya nos lo planteaba en un estudio de 15 países diversos. Más adelante, Monseñor Carlo María Polvani nos decía que en el humanismo, desarrollos científicos y tecnológicos, así intitulada su ponencia, es un trabajo fundamental el de defender la civilización, estableciéndose en los últimos 2000 años. Esta civilización que contribuye directamente a lo que hoy somos. Por lo tanto, él nos habló de ese humanismo cristiano y abordó rápidamente 3 puntos. El origen, el principio de la creación del hombre a imagen de Dios que garantiza su dignidad. Su relación, el principio de la unidad constitutiva del hombre, cuerpo, intelecto y alma, que implica su integración indisoluble y la relacionalidad esencial, y su finalidad, el principio de un destino humano. El ser humano tiene un destino único y sentido propio en el universo. Por lo tanto, nos decía, vamos a ser humanistas o transhumanistas. Y nos invitaba, como universidad, a rever nuevamente la razón de ser, porque somos la primera línea para defender una civilización. En la ponencia, cuando nos prohibieron ser mujeres y los persiguieron por ser hombres, Alicia Verónica Rubio nos decía que el ser humano es una mezcla indisoluble de cultura y biología. Biología fruto de una larga evolución de adaptaciones exitosas, cuyo objetivo es la supervivencia de la especie, lenta por naturaleza, pero que utiliza poderosísimas estrategias, y que nuestros roles sociales se basan en roles biológicos ancestrales, no fáciles de erradicar. Su desaparición implica un alto grado de expresión, imposición y manipulación sobre ellos. Al final, aflora nuestro ser biológico expresado en nuestros cuerpos, nuestros instintos y nuestros comportamientos. Somos productos de una carga biológica que se ha ido perfeccionando en el tiempo porque estamos hechos para que la especie sobreviva. Y un panorama realmente desolador que nos planteaba en esta exposición es la incomprensión entre hombres y mujeres, la infelicidad personal de no conciliar nuestro ser biológico con el ser cultural. En la ponencia Deshumanizando al varón, Daniel Jiménez ya nos hablaba del eco mediático en lo que respecta al tratamiento de notas y numeralia en esta diferencia cuando se hace la narrativa de género, que impiden establecer algún tipo de conexión que vaya más allá de lo que los hombres hacen a sí mismos. Y entonces nos decía cómo excluir los problemas masculinos por la invisibilización o negación en conceptos, encuestas o estudios, incluso hasta en metodologías, por una reclasificación, problemas sociales, laborales, de clase, de raza, inclusive el abandono de la interseccionalidad, y bien la internacionalización, presentar como problemas autoimpuestos efectos secundarios del privilegio. Y decía, vamos a un nuevo paradigma, el intercambio de estatus por protección, que tiene mayor poder explicativo, reconoce los problemas de ambos sexos y no hace una polarización. En el panel, el primer panel que tuvimos en este encuentro, conformado por Alicia Verónica Rubio, Benigno Blanco y teniendo como moderador Agustín Herrera, se habló rápidamente de un recorrido histórico en cuanto a lo legal y se explicitó que actualmente el mundo moderno no entiende el matrimonio y se ha ido desacramentando, porque ha dejado de considerarse al matrimonio como el lugar único para la paternidad y la maternidad. Así que el concepto ahora es alegal y se ha vivido de manera acelerada. Y cuando las leyes no se comprometen con eso, es lógico que no se comprometen con esta institución para la generación de la vida. Por lo tanto, es disoluble y la heterosexualidad desaparece de la definición original. Actualmente, parece estar más bien conformado por una cooperativa de afectos, habiéndose perdido el afán ético de proteger los bienes del matrimonio, la vida y la ayuda. Y nos dejaba con una dupla que después se convierte en una triada, chico más chica igual a niño potencial al menos. La licenciada Alicia Rubio decía que hay una reducción poblacional, se vive
a un mundo de estatalizar la vida privada, de una interdependencia y apoderamiento del ciudadano, inclusive diciéndose que los hijos no son de los padres, sino del Estado. Se debilita entonces a la pareja que la funda y convierten a la familia en cualquier cosa. Y no hay como tal una vida en pareja sin un aprovechamiento de los beneficios. Y ella nos dejaba otra ecuación: amor más sexo igual a procreación. Por su parte, en el panel, Mariolina Cheriotti, Carlos Beltramo y moderados por Rubén Navarro abordaban que en el último decenio, en palabras de la licenciada Mariolina, ahora el matrimonio como institución religiosa y civil ha ido disminuyendo y han aumentado las convivencias, pero no interesadas en el matrimonio. Aunque la idea de pertenencia es la misma, el modo de definir la relación es distinta. Y entonces hay dos preguntas a considerar. ¿Cómo tantas personas prefieren la convivencia y dejan el matrimonio? ¿O qué razones se tienen para sostener que el punto de vista humano sea una forma que presta mejor a la experiencia de la duración y de superar los conflictos? El doctor Carlos Beltramo nos decía, ¿es entonces el matrimonio el que va mal? ¿O son las personas que se casan las que están teniendo este problema? A partir de este cuestionamiento, nos decía que si fuera lo primero, habría que buscar otra figura. Y que si fuera la segunda postulación, habría que ver qué tipo de familias traen el bienestar a las sociedades democráticas. La estructura familiar, nos reiteró, es la que garantiza la protección de los derechos humanos, la conformada por el matrimonio estable, donde ambos padres biológicos cuidan a sus hijos en común. Y hacía referencia a que la familia tradicional tenía una ventaja potente: la estabilidad, aunque también contaba con desventajas como la falta de equidad y la falta de compromiso emocional del varón. Actualmente, nos dijo, esa familia tradicional ya no promueve el bienestar, son implicantes y se convierte en una forma despectiva de desechar la propuesta. A través de dos ejemplos de películas como Historia del matrimonio o Nuestro amor, también nos hacía una invitación a la reflexión y a decirnos que ahora la gente no se casa sin estar preparado, ¿no?, para lo que significa casarse. No está en crisis el matrimonio, sino la falta de la preparación para este. Y vendrá un resurgir como un nuevo estilo de familia. En el panel Una sociedad sin hijos, plan de vida y la desestabilización por la pandemia, Manuel Blanco Désar, Mariolina Cheriotti, moderados por el doctor José Manuel Madrazo, abordaron rápidamente la idea de la felicidad, que no está más relacionada con la presencia de los hijos, sino que está legada en prevalencia a la vida de una autorrealización, nos decía Mariolina Cheriotti. La persona piensa que para ser feliz tiene que realizarse, obtener resultados más posibles de satisfacción que ven el propio proyecto profesional, la capacidad de ser centro de atención de los otros, en la posibilidad de poseer, de tener dinero, que permita placer y gozo inmediato. Y esa idea de felicidad excluye a los hijos de la propia vida y da cabida a una naturaleza narcisista. Inconscientemente agregaba: el nacimiento de un hijo es más difícil que decidir con respecto a otros proyectos como comprar una casa o cambiar de trabajo, porque un hijo es un evento, no una cosa, es un legado definitivo. Y el doctor Manuel Blanco agregaba, ¿no?, palabras como patria, matria, fraternidad, son léxicos unidos a nuestro origen, padre, madre. Y la última se ha traducido en solidaridad, la de fraternidad, aclaro, porque han crecido sin hermanos actualmente en muchas latitudes y no saben de hermandad. Por lo tanto, nos decía que ahora existen estímulos en otras latitudes para tener hijos. Y reiteraba que inclusive ahora la adolescencia se está extendiendo hasta los 40 años debido a cuestiones de modas y de comportamientos. Nos invitaba a evitar la profesionalización de la maternidad. Ya hacia el día de ayer, Monseñor Melchor Sánchez de Toca, quien abrió, se apartó un tanto del tópico del encuentro para explorar más bien cuestiones de método más que de contenido sobre la forma en que se comparte esta relación hombre-mujer, el amor, la diferencia sexual y el problema más fuerte del debate cultural, que no es la falta de argumentos para oponer ideas y teorías contrarias, sino la dificultad para presentarlos de una manera comprensible y cercana. Nos decía, no bastan los argumentos o discursos racionales lógicos, sino que hace falta tocar los sentimientos. Uno se mueve en torno a símbolos y no en torno a ideas. Los argumentos no mueven los corazones. Y para ello nos invitaba a revisar cómo se comunica o cómo se transmite a través de tres cuestiones: el estilo de comunicación, el medio de comunicación y el propio lenguaje. Había que evitar este peligro de la autorreferencialidad y hablarle a un mundo que tiene escaso contacto con la Iglesia. Entonces, eso requiere de crear nuevos relatos y paradigmas. El doctor Gregorio Luri, en La familia y la respuesta al cambio en escuelas y trabajos, nos decía que la tesis es prácticamente defender que la respuesta es la familia, es la respuesta al cambio.
y que la Biblia, si bien hace referencia a Adán y Eva con 2 hijos, aparentemente con un mal comienzo, porque inicia con problemas, ahora también nos permite ver que la familia está constitutivamente en crisis, pero que no parece que corra riesgo de desaparecer de manera inmediata. La historia de la familia es la continua metamorfosis que ha vivido revoluciones más radicales que las que hoy pudiéramos estar tratando de focalizar en este espacio. Aceptemos entonces todo el contexto enumerado de problemáticas en torno a la familia. Y decíamos, ¿qué es lo que nos queda? Pues ver que la familia sigue estando ahí. Queremos también hacer alusión a intervenciones de los jóvenes, como las que ha moderado el maestro Luis Roldán de la Tejera, que si bien se ha especificado que nadie es perfecto, no hay que buscar a alguien sin defectos, sino que hay que aprender a amar en la realidad. Eso los jóvenes lo pueden estar viendo y percibiendo también en los actuares del entorno. Y hablan de entregarse al otro, de servir y de amar al otro, porque a eso se está llamado. También abordaron que el noviazgo es una etapa en la que se puede dar cuenta de que se es distinto, hombre y mujer, y que es muy interesante analizarlo, que es importante comentar entre jóvenes cómo esa visión de complementariedad es abordada hoy en día sin espantarse del compromiso. Armonizar y apostar por el noviazgo y el matrimonio, entrar en comunión con otro a pesar, por ejemplo, ahora del contexto de la pandemia, porque esta nos hizo reflexionar sobre nosotros mismos y que hay que practicar la escuchoterapia para finalmente vivir la cultura del encuentro. Rescatar también del panel de los rectores, el cual estuvo conformado por el doctor José Manuel Azún Jordán, la doctora Joanny Paola Rodríguez, moderados por el doctor Emilio José Baños Sardavín. Y las notas apuntaron en 3 ejes concretos: las amenazas socioculturales en la educación integral, la vida familiar y estudiantil en el contexto de pandemia y los nuevos retos de la educación universitaria en la construcción familiar. La doctora Joanny nos decía que hay una cultura que se deshumaniza cuando hay un desinterés por el bien auténtico de la sociedad. Pareciera que hay que empezar otra vez, como si ese pasado que traemos no contara. Por eso, nos reiteraba, hay que abrirse al diálogo. Y solo la universidad es el sitio idóneo que ofrece el espacio para hacer cultura. Un principio integrador determinante para formar hombres y mujeres. La formación antropológica, una dupla formativa para que se enriquezcan con los principios del humanismo cristiano. Y desde cada ciencia, revisar con una metodología muy puntual para ver si se responde al repensamiento de humanizar los contenidos con el objetivo de favorecer una vida más digna. Por su parte, el doctor Azul nos preguntaba, ¿la universidad genera cultura? Y ante esa premisa la respuesta era un obvio sí, pero no de una pretensión de universalidad con la cantidad de transformaciones sociales y económicas, porque eso se está solucionando en un monopolio de aprendizaje. Luego todo, en el universo de temas de cultura, se sigue creyendo que elevamos la inteligencia colectiva. Se está convencido de que se transforma a las personas y a la sociedad, pero como universidades católicas tenemos que centrarnos en la cultura que generamos en el esfuerzo de reflexión sobre el misterio del mundo y del hombre, sin olvidar la trascendencia de la vida humana. Y entonces, nos decía, nuestras universidades católicas tienen una propuesta cultural con 3 claves a las que presta atención. Primera, tomar conciencia de los límites del desarrollo. Segunda, los fines y los medios, la tecnocracia. Hay una bulimia de medios y una anorexia de los fines. Prevalecen los instrumentos y se olvidan los fines. Y por último, tercero, frente al subjetivismo reinante, nuestras universidades tienen una concepción trascendente de la verdad que es buscada y adquirida. Así, nuestras universidades y familias pueden ser formadoras de personas auténticas. Y en esa conexión de experiencia con los estudiantes, se debe de prestar mucho más atención al mundo de hoy, de lo que los jóvenes claman, de estas diferencias con respecto a conceptos que nosotros tenemos, pero aprovechar también lo que actualmente tenemos de lineamientos. Y entonces, en esa búsqueda profunda de sentido de los jóvenes, guiarlos con responsabilidad para no quedarse únicamente en las herramientas. Y Monseñor Hércules Medina nos hablaba ya en esta cuestión de la vocación y la utopía de lo neutro, de estar presenciando una ideología de género, de una adecuación de legislaciones al respecto, de una existencia de grupos de confrontación por situaciones ideológicas, de cero tolerancia a la discriminación, de la lucha por una igualdad, sobre todo sin respetar las desigualdades justas, una educación centrada en la dimensión corporal de la persona humana, olvidando que es un ser psicoemocional afectivo. Se pugna ahora por una cultura de lo neutro. Esta fue la enumeración de lo que nos estaba presentando en el contexto para decir, no estamos ante un problema antropológico existencial. Y si bien retomó frases también del libro Se hace tarde y anochece del cardenal Sara, y luego nos hizo algunas precisiones evangélicas,
nos estaba justamente haciendo un recorrido para revisar qué resentimientos que han generado lo que llamamos ahora evoluciones sociales y que ese odio ha conducido a la autodestrucción de nuestra propia naturaleza, con encarnaciones más recientes en esta ideología de género y de transhumanismo. Pero ante ello, las alusiones de la creación, del pecado, de las dimensiones humanas, de la corporeidad, la individualidad, la sociabilidad, la espiritualidad, sobre la dignidad humana para evitar visiones inadecuadas del hombre, economicistas, estatistas, cientistas, de aquello llamado homo videns, homo ciber y homo ecológicos, ahora complementa 14 propuestas para poder hacer frente a esta utopía de lo neutro, ¿no? Entre la que también se destaca, digo, son 14 puntos, pero hace énfasis en una que le compete directamente a la universidad y con la que nos podemos sentir muy identificados, el principio de subsidiariedad. Por último, los jóvenes, otra vez de la mano del maestro Luis Fernando Roldán, expusieron en un panel sus compromisos desde diferentes países con esta cuestión de apuesta al amor. Y vimos algunas de esas propuestas. Así es que rápidamente, en algunos escasos minutos, he tratado de dar cabida a muchas de las ideas que obviamente se podrían ahondar y que hay cuestiones muy vastas que tendrán su propio espacio también en la relatoría por escrito a la que podrán tener acceso, pero por lo pronto para traerlas a la mente en este recorrido de 3 días de arduas reflexiones y de compartir muchas de las experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rubín, por este recuento que nos ha compartido. Y también muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y participación en el evento. A continuación, hará uso de la palabra el maestro Andrés Barba Vargas, secretario general de UCAL. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, la UCAL, agradezco mucho su participación en este 16º Encuentro de Centros de Cultura, un evento organizado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México, la UPAEP, el Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede y la propia ODUCAL. Gracias especialmente al doctor Emilio Baños, rector de la UPAEP, por hacer a la UDUCAL partícipe de esta historia que ya da cuenta de 16 ediciones de promover el estudio y la reflexión acerca de los desafíos que esta época presenta para nuestra civilización. Agradezco también a todos los más de 900 participantes de este evento, desde luego a los miembros de la comunidad académica de la UPAEP en México, pero también a los estudiantes, profesores, directivos de las más de 100 universidades católicas y de inspiración católica de América Latina y el Caribe que atendieron la convocatoria de la UDUCAL para formar parte de este encuentro. Como lo señalan sus documentos promocionales, este encuentro tiene como objetivo promover un diálogo abierto a los debates contemporáneos sobre el amor y la familia, tomando en cuenta las circunstancias y desafíos que la pandemia actual ha desencadenado a nivel global. Para cumplir con este propósito, a lo largo de estas 3 jornadas, hemos escuchado en diversas perspectivas los desafíos del cambio de civilización que distinguen la época actual, al igual que las fuerzas que buscan establecer nuevas formas de entender la cultura, así como la resistencia de muchos otros que desean recuperar los fundamentos de la sociedad basada en principios como el amor, la familia y el sentido de responsabilidad, la solidaridad, la subsidiariedad, que durante buena parte de la historia identificaron a la humanidad y especialmente al cristianismo. En esta época, caracterizada por una pugna y una lucha constante entre todos, padres e hijos, hombres y mujeres, entes privados y entes públicos, entre el mundo del dinero y las finanzas y el de la solidaridad y la subsidiariedad, resulta crucial que retomemos, estudiemos y pensemos en los valores y principios que dieron origen y que son fundamentos de nuestra sociedad. No para la autocomplacencia, sino para afianzar la mirada y ganar seguridad en el contexto del mundo actual, sabiendo que es posible y que está en nuestras manos seguir construyéndolo. Es verdad que estas reflexiones e inquietudes no son patrimonio exclusivo de los cristianos, pero es desde nuestra perspectiva y cosmovisión que llama nuestra atención el dominio que tiene la superficialidad del mundo en nuestros días, las visiones ideológicas y por tanto parciales de la realidad, el deterioro de la decencia en la vida pública
y el cada vez más débil, desafortunadamente, deseo de los hombres y las mujeres por descubrir la verdad desde la profundidad de su propia conciencia. El padre Armando González, historiador mexicano por la Universidad Gregoriana, dice acerca de la cultura y particularmente de la cultura católica. Cito, hablar de la cultura católica como uno de los productos más palpables de la realidad histórica de la Iglesia no es volver a la autorreferencialidad, sino más bien a la recuperación de la realidad concreta, histórica, de carne y hueso y en consecuencia de su rico patrimonio, de su experiencia en el trato y la transformación de la humanidad, justo en una época en que la volatilidad de la memoria, el desprecio del pasado y el conocimiento obtenido desde la superficialidad del Internet acumulan sobre la catolicidad solamente juicios y condenas. Hasta aquí la cita. Algo ha cambiado en estos últimos 100 años que cada vez nos resulta más difícil distinguir entre la verdad y lo que es falso, entre el bien y el mal. Dice el político y académico estadounidense Robert Reich que en nuestros días el bien común ha dejado de ser una idea o un concepto que esté de moda, pues rara vez es evocado por los políticos y líderes sociales en sus discursos y mensajes. Este deterioro, dice Reich, es en ocasiones la obra de hombres y mujeres que aparentan ser bien intencionados y generosos, pero que en realidad no les preocupa nada más que su propia ambición. Ante esta realidad desconcertante, las universidades tenemos una responsabilidad muy grande. Es labor de esta importante institución retomar su rol como faro de luz para la sociedad. Nuestra tarea es, nada más y nada menos, interpelar a la sociedad para que se vea en un espejo y reflexione acerca de la civilización que estamos edificando o la civilización que estamos destruyendo. Por ello, expreso mi reconocimiento a la OPAEP y a todas las universidades católicas y de inspiración cristiana, e incluso a las que no son confesionales, especialmente a aquellas que son parte de la UDUCAL, las católicas y de inspiración católica que son parte de la UDUCAL, cuando cada una, desde su propio contexto nacional y regional, organizan foros de debate, seminarios de reflexión, congresos abiertos o encuentros como este, que ponen el acento en los desafíos contemporáneos para interpelar a nuestra conciencia, buscando con ello transformar a la sociedad y teniendo desde luego como enfoque la búsqueda de la verdad y del bien común. Gracias nuevamente a todos por su participación y muchas felicidades a los organizadores. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su intervención, maestro Andrés Barba. Para despedirnos, solicito al doctor Mariano Sánchez Cuevas, vicerrector académico de nuestra universidad, nos comparta un mensaje final y declare clausurado este evento. Buena tarde para todos. Saludo con aprecio a Andrés Barba. Muchas gracias por acompañarnos en la clausura. A nombre de la UPAEP, quiero agradecer de manera especial al Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede y a la UDUCAL por la confianza puesta en nuestra universidad y por sumarse en la realización del encuentro. Nuestro agradecimiento también a todos los conferencistas, panelistas, participantes en los mensajes, de manera especial también al comité organizador del encuentro, a los profesores y estudiantes presentadores durante este evento. Por supuesto, también al apoyo técnico para poder hacer posible nuestro encuentro. Felicitarlos por la extraordinaria propuesta de programa generado y por acercarnos con dinamismo a esta realidad de la vocación al amor y la utopía de lo neutro. Queridos asistentes, quiero invitarlos a que las experiencias significativas que les haya generado este encuentro se traduzcan en un compromiso para generar acciones concretas en lo personal, en lo familiar, en lo laboral y lo comunitario. Sin lugar a dudas, han sido reflexiones provocadoras de una inmediata o posterior motivación para la acción. Resalto algunas de estas ideas para la acción. Buscar, profundizar, conquistar y ofrecer la verdad a los demás a través de la construcción de puentes, haciendo a un lado los prejuicios y los muros, y más bien
desde la autenticidad y la fuerza del amor. Testimoniar la cultura del encuentro, mirarse a los ojos, abrirse al diálogo, como núcleo central para el desarrollo de la sociedad, para generar cultura y humanidad. Analizar y discutir sobre la realidad biológica como una realidad que no es separable del intelecto ni del alma, sino más bien como una integración indisoluble de cuerpo, intelecto y alma. Innovar en nuestros medios y recursos de comunicación y lenguaje para crear de manera más efectiva una sociedad generadora de cultura, con nuevos relatos, nuevas historias y nuevos paradigmas. Fortalecer nuestra relación como seres humanos, imágenes de Dios, con los otros seres de la creación y con nuestra casa común. Trabajar por el valor de la familia como célula fundamental de la sociedad y como respuesta al cambio. Aprender a guardar silencio como fuente de caridad y condición de la alteridad para fortalecer nuestra armonía interior. Y por último, como instituciones educativas, asumir el compromiso de formar ciudadanos íntegros desde una visión antropológica del humanismo cristiano, considerando los fines y la trascendencia de nuestras relaciones como educadores con nuestros estudiantes. Queridos asistentes, no me queda más que agradecer nuevamente a todos y para formalizar el cierre de este encuentro, y siendo las 13 horas con 19 minutos del día 25 de febrero de 2021, declaro formalmente clausurados los trabajos del 16º Encuentro de Centros de Cultura. Muy buena tarde para todos y Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor Sánchez Cuevas. Esperamos que esta emisión del 16º Encuentro de Centros de Cultura, Vocación al Amor y la Utopía de lo Neutro haya sido satisfactorio. Los invitamos a asistir a la Santa Misa, la cual será oficiada por el Padre José Gabriel Meneses Arce, capellán universitario. Agradecemos una vez más a todos ustedes por su presencia en este congreso. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.